Primero que nada, tus episodios sobre Genghis Khan para muchas personas son los favoritos. Es fascinante pensar en eventos que tuvieron tanto impacto en gran parte de la civilización humana. En tu opinión, ¿era un hombre malvado? Esto va a nuestra discusión del mal. Otra forma de decirlo es que es muy querido en muchas partes del mundo como Mongolia. Y también he leído argumentos que dicen que era bastante progresista para la época. Entonces, ¿dónde lo pones? ¿Es un progresista o es un malvado destructor de humanos? Como digo a menudo, no soy un historiador, por eso lo que trato de traer a los podcasts de historia profunda son estos subtemas. Trato de pedalearlo suavemente, por lo que no siempre están realmente justo enfrente de tu cara. En ese episodio, el subtema del pedaleo suave tenía que ver con lo que llamamos un pirómano histórico. Y es porque algunos historiadores han tomado la posición de que a veces, y la mayor parte de esto es material anterior, los historiadores ya no hacen mucho esto. Pero estas fueron las maravillosas preguntas con las que crecí con esa mezcla. Es casi la intersección entre la historia y la filosofía. Y la idea era que a veces el mundo se ha vuelto tan abrumado por la burocracia o la corrupción, o simplemente por el estancamiento que alguien tiene que entrar, o algún grupo de personas o alguna fuerza tiene que entrar y hacer el equivalente a un incendio forestal para limpiar toda la madera muerta, para que el bosque mismo pueda rejuvenecerse y la sociedad pueda avanzar. Y hay muchos de estos periodos en los que los historiadores del pasado retratarán a estas figuras que vienen y hacen cosas horribles como si casi crearan un servicio para la humanidad, creando las bases para un mundo nuevo que será mejor que el anterior. Y es un tema recurrente. Y este fue el subtema del podcast de Khan, porque, en otras palabras, no necesitan que les cuente la historia de los mongoles, pero voy a mencionar el elemento histórico del pirómano. Y esto llega a cómo se ha retratado al Khan, ¿verdad? Si quieres decir, oh, sí, él limpió la madera muerta e hizo una sociedad mejor, entonces es algo positivo. Si dices que mi familia estuvo en el incendio forestal que provocó, no lo verás de esa manera. Mucho de lo que se le atribuye a Genghis Khan en el lado positivo, cosas como la tolerancia religiosa, te hacen decir, bueno, él era religioso y los mongoles eran religiosos, religiosamente tolerantes. Y esto los hace casi como una especie de reformador liberal. Pero esto debe verse dentro del contexto de su imperio, que era muy parecido al punto de vista romano, que es que a los romanos en mucho tiempo no les importaba lo que adoraba su gente local. Querían estabilidad. Y si eso mantenía la estabilidad y te permitía pagar impuestos y no requería que vinieran los legionarios, entonces no les importaba. Y los Khan eran de la misma manera. Como si no les importara lo que estás practicando siempre y cuando no interrumpa su imperio y les cause problemas. Pero lo que siempre me gusta señalar es que, está bien, pero el Khan aún podría venir con sus representantes a tu ciudad, decidir que tu hija era una mujer hermosa que querían de concubina del Khan y llevársela. Entonces, ¿qué tan liberal e imperial es esto? ¿Cierto? Entonces, muchas de las cosas por las que reciben crédito son, aunque haya algún tipo de buenos hombres, en otra forma de verlo, solo un simple mecanismo de control, ¿verdad? Una forma de mantener estable el imperio para que no lo hagan por la bondad de su corazón. Los mongoles eran lo que llamaríamos un pueblo pagano. Ahora, me encanta el hecho de que estaban cubriendo sus apuestas religiosamente. No sabían cuál dios era el correcto. Entonces, mientras todos oren por la salud del Khan, estamos maximizando las posibilidades de que, sean quienes sean los dioses, reciban el mensaje correcto. Así que creo que se ha retratado como algo así como un imperio liberal y la idea de la universalidad mongola se trata más de conquistar el mundo. Y es como decir, ya sabes, vamos a traer estabilidad al mundo conquistándolo. Bueno, ¿y si ese es Hitler, verdad? Él podría ser el mismo caso. O Hitler no fue realmente la conquista del mundo de esa manera, porque no habría estado tratando de hacerlo igual para todos los pueblos. Pero mi punto es que le quita el sesgo moral positivo. Si su motivación no fuera una inclinación moral positiva en la motivación. Y los mongoles no lo vieron así. Y creo que la forma en que se presenta es, y siempre me gusta usar esta analogía, es como disparar una flecha y luego pintar una diana a su alrededor. Hay algo que se llama la historia secreta de los mongoles y hay cosas escritas, en años posteriores, por los señores mongoles a través de personas como los escribas persas y chinos. No tenemos su punto de vista,
pero seguro que esto no parece ser un intento de crear un lugar maravilloso donde todos vivan una vida mejor que antes. Creo que eso es a lo que más tarde la gente le da un bonito giro rosado. Pero hay un aspecto en ello. Tal vez puedas corregirme porque estoy proyectando mi idea de lo que se necesitaría para conquistar tanta tierra. La ideología es emergente. Entonces, si tuviera que adivinar que los mongoles comenzaron como guerreros que valoraban la excelencia en la habilidad de matar, ni siquiera matar, sino como la práctica real de la guerra. Puedes empezar de a poco y puedes crecer, y crecer, y crecer. Y luego, para mantener la estabilidad sobre las tierras conquistadas, desarrolló un conjunto de ideas con las que puede, como dijo, establecer el control. Pero fue emergente, y parece que la idea central del primer principio de los mongoles es ser excelentes guerreros. Eso me pareció el punto de partida. No era una ideología como con Hitler y Stalin. Con Hitler, había una ideología que no tenía nada que ver con la guerra debajo de ella. Se trataba más de conquistar. Parece que los mongoles comenzaron de manera más orgánica. Diría que este fenómeno comenzó de manera emergente y eran similares a los nativos americanos con los comanches, como las diferentes tribus guerreras con las que Joe Rogan está actualmente obsesionado, y eso me llevó a investigar más. Parece que simplemente comenzaron valorando la habilidad de luchar con cualquiera de las herramientas de guerra que tenían, que eran bastante primitivas, pero solo para ser los mejores guerreros que pudieran ser, convertirlo en una ciencia. ¿Es una locura pensar que no había ideología detrás en un principio? Quiero retroceder un segundo. Me acuerdo de la línea que se dice sobre los romanos que crean un páramo y lo llaman paz. Pero hay muchos conquistadores así, ¿verdad? Son las famosas compensaciones del imperio. Y dirán, bueno, mira el comercio que facilitaron y mira, ya sabes, la religión, todo ese tipo de cosas. Pero vienen a costa de todos aquellos pueblos que conquistaron por la fuerza y por la fuerza integraron a su imperio. Lo único que debemos recordar acerca de los mongoles que los hace diferentes de, digamos, los romanos, y esto es algo complejo y muy por encima de mi salario, pero estoy fascinado con ello, y es más como los comanches que acabas de mencionar, es que los mongoles no son una sociedad establecida, provienen de una tradición nómada. Ahora, varias generaciones después, cuando tienes a Kublai Khan como emperador de China, empieza a ser algo diferente. Y los mongoles, cuando su imperio se disolvió, los que estaban asentados en las llamadas sociedades asentadas, ¿verdad? Irán, los lugares así, se volverán más, como tradicionalmente fueron con el tiempo, los gobernantes de esos lugares y los mongoles, por ejemplo, como el cognado de la Horda Dorada que todavía se encuentra en sus territorios nómadas tradicionales, seguirán siendo tradicionalmente más mongoles. Pero cuando empiezas a hablar de quiénes eran los mongoles, trato de hacer una distinción. No son personas realmente súper especiales. Son solo la última confederación en un área que vio como la confederación nómada se remontaba al comienzo de la historia registrada. Los escitas, los sármatas, los ávaros, los hunos, los magiares. Quiero decir, todos estos son pueblos nómadas. Sabes, los nómadas de la estepa euroasiática fueron grandes jugadores en la historia del mundo hasta que la pólvora anuló su sistema de armas tradicional, que me ha fascinado porque su sistema de armas tradicional no es uno que puedas copiar porque estás hablando de ser los mejores guerreros que podían ser. Todas las sociedades guerreras que he visto valoran que lo que tenían los nómadas de la estepa euroasiática era esa relación entre los seres humanos y los animales que cambiaba la ecuación, era como montaban a caballo. Sociedades como los bizantinos, que formaban un flanco de la estepa, y luego en el otro lado, estaba China, y debajo de eso estaba Persia. Todas estas sociedades intentaban crear jinetes montados que usaran el tiro con arco e hicieron un buen trabajo, pero nunca fueron iguales a los nómadas porque esas personas fueron literalmente criadas en la silla de montar. Los compararon con los centauros. Los comanches son un gran ejemplo, considerados los mejores guerreros a caballo de América del Norte. Los comanches que siempre me encantó ver. Hay pinturas, George Catlin, el famoso pintor que pintó a los comanches, lo ilustró. Pero los mongoles y los escitas y avars y toda esta gente también lo hicieron, disparaban desde la parte inferior del cuello del caballo, escondiéndose detrás del todo el camino. Miras una foto de alguien haciendo eso, y es una locura. Esto es lo que los bizantinos no pudieron hacer y los chinos tampoco.
Y fue un nivel diferente de aprovechar una relación animal-humano lo que les dio una ventaja militar que no podía ser copiada. Podía ser emulada, pero nunca era tan bueno. Por eso siempre contrataban a esta gente. Contrataron mercenarios de estas áreas porque eran incomparables. Entonces, la combinación de personas que disparaban arcos y flechas desde que eran niños pequeños, que escribían desde que eran entrenados, que montaban todo el tiempo, quiero decir, eran los unos, tenían las piernas arqueadas, decían los romanos, porque comían y dormían en la silla. Eso crea algo que es difícil de copiar. Y les dio una ventaja militar. Sabes, disfruto leyendo sobre cuando terminó esa ventaja militar. Así que, en los siglos XVII y XVIII, cuando los chinos estaban en un flanco y los rusos en el otro comenzando a usar armas de fuego para romper este poder militar de estos diversos Khan, los mongoles simplemente eran los más dominantes y exitosos de la Confederación y si los descompones, realmente formaron el núcleo en la parte superior de la pirámide, en el vértice de la cadena alimenticia. Y muchas de las personas conocidas como mongoles eran en realidad muchas otras tribus no mongolas, que cuando los mongoles conquistaban después de haber matado a muchos de ellos, los incorporan a su confederación y, a menudo, los obligan a ir al frente para pelear contra alguien. Hagamos que estas personas salgan al frente y absorban todas las flechas antes de que entremos y terminemos el trabajo. Entonces, para mí, y supongo que un fanático de los mongoles diría lo mismo, que la diferencia y lo que hizo a los mongoles diferentes no fue el sistema de armas o la lucha o los guerreros o la armadura ni nada, era Genghis Khan. Y si miras la otra parte realmente peligrosa, desde la perspectiva del mundo exterior, la peligrosa confederación nómada esteparia de la historia pasada siempre se levantaba porque surgió un gran líder que podía unir a las tribus. Y también ves lo mismo en la historia de los nativos americanos hasta cierto punto. Tenías gente como Atele, ¿verdad? O hay uno llamado Tumin. Retrocedes en la historia y estas personas hacen los libros de historia porque causaron una enorme cantidad de problemas a sus vecinos asentados que, normalmente, me refiero a los acercamientos chinos, bizantinos y persas a la estepa, la gente siempre era la misma. Elegían tribus con las que ser amistosos, les daban dinero, regalos, los contrataban y los usaban contra las otras tribus. Y, en general, bizantino, especialmente en la historia diplomática china, trataba de mantener separadas a estas tribus, no los dejaban formar confederaciones de un gran número de ellos porque entonces eran imparables. Atila fue un ejemplo perfecto. Los hunos eran otro gran grupo de los turcos, otra gran confederación de este pueblo, y eran devastadores cuando podían unirse, así que la política diplomática fue, no dejes que lo hagan. Eso es lo que hizo diferentes a los mongoles cuando Genghis Khan los unió. Y luego, a diferencia de la mayoría de la confederación tribal, pudo mantenerla unida durante algunas generaciones.